Muchas gracias, José Manuel. No sé si se me oye bien. Gracias al Instituto, a la Casa, a la Universidad y gracias también a Pablo. Y muchísimas gracias a todos los aquí presentes y a los que nos siguen telemáticamente, que veo que son muchos. Bueno, cuando José Manuel me planteó antes del verano, ya dentro de la línea de reflexión que hace el Instituto de Estudios de la Democracia sobre las ponencias que tenía pensados, pues me pidió que hablásemos del momento actual, me lo pidió antes de las elecciones de julio del 2023 y esperé a que pasasen para darle el título. Bueno, yo creo que resulta casi una obviedad y faltarles a todos ustedes, a todos vosotros, decir que el momento actual es motivo de grave preocupación, inquietud para todos, más allá de la coyuntura de este tiempo concreto y de estos días, porque las cosas, como veré, y es una de las tesis de la intervención, es que las cosas vienen de largo tiempo atrás. Pero ciertamente es motivo de preocupación para todos nosotros, para muchos españoles y ciudadanos de bien, por tres motivos. En primer lugar, por la gravedad de la situación en la que estamos inmersos y las cosas esenciales que están en juego. Para empezar, la integridad política de la nación, lo que supone la integridad de la nación y del sistema constitucional. Y, por supuesto, el buen orden y la estabilidad institucional, y con ellos, pues, la convivencia pacífica entre españoles, y también nuestro progreso y nuestro bienestar, presentes y futuros, tengámoslo presente. En segundo lugar, por el perjuicio grave que la situación genera para España, para el interés general de la nación, y para eso que consideramos que es el bien común de los españoles. Y en tercer lugar, por la hipoteca inasumible que esta situación supone para nuestro propio futuro como nación, y para el de todos nosotros y el de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque esto hay que verlo en esa perspectiva. Hablar del momento actual admite múltiples aproximaciones, enfoques y dimensiones. Voy a hacer una en particular. A mi modo de ver, la situación actual de España demanda una reflexión en profundidad, en sus diversos planos y dimensiones, visto en la perspectiva del tiempo, porque esto no es de antes de ayer, no nos engañemos, y puesto también en el contexto que no se debe desconocer, tanto el interno como el global. Por tanto, saber dónde estamos, qué pasa y por qué nos pasa, y, por supuesto, también saber, porque es imprescindible, saber de dónde venimos, porque ahí están muchas de las claves necesarias para un entendimiento cabal del momento actual que atraviesa la nación y tomar conciencia de hacia dónde vamos y cuáles son los posibles escenarios de futuro posibles. Tan importante como hacer un diagnóstico certero es la articulación de salidas viables para una situación que muchos entendemos que no puede proseguir así por más tiempo. Pero la sociedad española no puede seguir hurtando la mirada hacia lo que anda mal desde hace mucho tiempo. Y tanto la propensión de hurtar la mirada hacia lo que anda mal como la incapacidad de ofrecer soluciones viables para la nación procede a mi juicio de una miopía común y colectiva que impide muchas veces a la sociedad ver más allá de lo que está a pocos palmos de la propia cara. Miopía, por seguir con el símil oftalmológico, a la que se une no pocas veces un astigmatismo que desdibuja los contornos de las cosas y a quienes pretenden perfilarlos con rigor son tachados de dogmáticos o de dogmatismo. Lo que predomina hoy, por el contrario, es la tibieza y el relativismo en el pensamiento y en la acción. Y si la España actual está ayuna de proyectos solventes, se debe sobre todo a un modo generalizado de pensar y de actuar superficial y conformista. Falta pensar y actuar con rigor, con argumentos, con coraje cívico, y falta tomar conciencia de cuál es el compromiso real y la responsabilidad de la ciudadanía, y cuáles son los ámbitos en los que puede prepararse la ciudadanía para acometer una tarea urgente de alumbrar soluciones viables, pacíficas y dentro de la legalidad vigente. Las carencias de nuestra clase política, salvo honrosísimas excepciones aquí presentes, son indudables. Las mínimas condiciones de formación intelectual, experiencia profesional, entereza de carácter y exigencia moral no son fáciles de encontrar hoy en la inmensa mayoría de quienes nos gobiernan y nos representan, siendo así que son nuestros mandatarios. Y de ahí provienen males objetivos,
la profesionalización de la política y la pugna por sobrevivir en los partidos, la brecha entre los representantes políticos y el pueblo soberano representado, el cortoplacismo y la incapacidad de ofrecer una visión estratégica de los problemas, la escasa calidad de los liderazgos sociales y políticos y la ausencia por completo de sentido institucional y de Estado que acarrea poco a poco, en este proceso al que yo me estoy haciendo referencia, un deterioro progresivo, pero imparable, del sistema de gobierno. Pero no nos engañemos, no es esta la única causa de la incapacidad de innovación o de renovación o de regeneración, si se quiere. La clase política no surge o no existe al margen de la sociedad, emana de la sociedad misma. Una sociedad, debemos también reconocerlo, débil, desarticulada, conformista y hasta indiferente con las cosas más esenciales. Transida de un buenismo infinito y de un relativismo moral que no reconoce nada como verdadero y como definitivo. Una sociedad que a veces aparece complacida de contemplar el proceso de regresión de sus propias libertades más fundamentales y el paulatino empobrecimiento moral y también material, al que luego haré referencia. Y asumiendo por principio el dogma de que los problemas, si es que los hay, ya se irán resolviendo solos o serán resueltos por quien corresponda afrontarlos en su momento. Una sociedad huérfana de liderazgos solventes, capaces de guiar y de iluminar a la comunidad en aras del bien común, y de valores morales que vertebran y sustentan también la vida en comunidad. Una sociedad también, y es importante decir esto, donde no hay un debate serio, sereno, responsable y fundamentado sobre casi nada, y en especial sobre las grandes cuestiones esenciales que nos conciernen y de las que depende nuestro futuro. A ello ha contribuido en muy buena medida el inmenso deterioro y la crisis de la educación y del sistema de enseñanza, la quiebra de la meritocracia que vertebra los liderazgos y la promoción social de los ciudadanos sobre la base de la igualdad sagrada de oportunidades, la ausencia por completo del protagonismo de la universidad, la cultura y la intelectualidad, la falta de instituciones sociales intermedias, libres, independientes y que no dependan del Estado y de los poderes públicos en general para su existencia libre, para su funcionamiento eficaz y para su sostenimiento viable. Y un panorama de medios de comunicación social verdaderamente desolador, que no cumple con la importante misión de ilustrar y de contribuir a formar rectamente la opinión pública. Lo cierto y verdad es que una sociedad así no puede subsistir mucho tiempo. La sociedad necesita de robustez, de articulación, de frescura, de dinamismo, de capacidad de emprendimiento. Necesita liderazgos solventes para subsistir y que el mérito y la capacidad vuelvan a ser hoy una referencia esencial y vertebradora de la sociedad. Necesita de una educación y de un sistema de enseñanza digno de tal condición. Y necesita de instituciones libres e independientes. Tan cierto es esto como que los problemas, que a veces no se ven, existen, son reales y no se resuelven solos, ni por prescripción, por el mero transcurso del tiempo. Y así lo demuestra la historia. Por tanto, ser español en estos momentos implica muchas cosas, pero ante todo yo diría que primero y ante todo tomar conciencia de la gravedad de la situación, de nuestras debilidades y amenazas, que las hay y no son pocas, y que no podemos seguir desconociendo. También en nuestras fortalezas y oportunidades, que las tenemos, y no podemos tampoco seguir desconociendo y renunciar a ellas, y asumir los retos y los desafíos que tiene nuestra nación. Hay dos ideas fuerza que quiero exponer a modo de premisas para la exposición posterior. Una primera, que es para refutar ciertos mitos. En primer lugar, la situación actual a la que se ha llegado no es fruto de hechos o circunstancias aisladas o simplemente sobrevenidas de manera súbita y ahora o antes de ayer. Nada de eso. La situación actual es fruto de un proceso y, por tanto, una situación que se gesta en el tiempo y que es fruto también de nuestras propias decisiones, acciones y omisiones, y hasta de nuestras indiferencias. Un proceso que además es complejo, porque intervienen factores de muy diferente sesgo, políticos desde luego, pero también sociales, económicos, culturales, antropológicos y morales. Y es un proceso que no acontece por casualidad, no es fruto del azar, ni por un extraño maleficio, ni tampoco por los designios de una suerte de destino irreversible y fatal que cierna sobre nuestra nación. Y en segundo lugar, otro elemento que no podemos perder de vista y que también a veces nos empeñamos en no ver. Las claves para el entendimiento de la situación actual no son exclusivamente referibles a un marco puramente nacional, o si se prefiere interno, o local, o autóctono, sino que deben situarse más allá de nuestras fronteras, porque se inscriben en un escenario que hoy es global,
del que no cabe prescindir por las repercusiones que tiene y porque las decisiones que se adoptan en ese marco ejercen una influencia decisiva en el plano nacional. Son las claves de los nuevos ejes del poder mundial. Dicho de otro modo, existe una dimensión exterior o global de casi todos los problemas nacionales o internos, de casi todos, sin consideración a la cual es difícil un entendimiento cabal de los problemas y un análisis suficientemente atinado. Y hay actores internacionales o globales con capacidad y poder de intervención, de influencia y en ocasiones de coacción. Unas veces son poderes institucionales, otras veces son poderes fácticos y hasta invisibles. Ello requiere, por tanto, tomar conciencia de dónde estamos, tomar conciencia de la perspectiva de la historia más reciente de cómo hemos llegado aquí y, en segundo lugar, escudriñar cuáles son las claves últimas que nos han traído. Por tanto, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? ¿De dónde venimos? Permítanme o permitidme una mirada atrás a nuestro pasado histórico y a nuestra historia más inmediata también. Porque ahí están las claves de muchos aspectos del proceso que hoy vivimos. Creo compartir con todos vosotros, con todos ustedes, que España es una gran nación. Una nación con una larga historia y gloriosa. Y en esa génesis histórica hay algo que los teóricos del Estado llaman la constitución política de una nación. Los rasgos que conforman la identidad, el ser, el biotipo, el ADN. Pues hay dos rasgos que son elementos constitutivos y caracterizadores y que son hoy puestos en tela de juicio, sin los cuales no es posible entender España. Uno es la fe católica, elemento constitutivo y caracterizador, y el otro es la monarquía, como factor de integración y cohesión de la comunidad sin la cual no se puede explicar el ser de España. Hoy son dos aspectos que están en la picota de una realidad actual. Tan gloriosa es nuestra historia como también lo ha sido nuestra decadencia durante siglos, desde los Austrias menores hasta bien entrado el siglo XX, en donde se forma una especial idiosincrasia del pueblo español, en donde vemos las raíces de muchos problemas de hoy, el cuestionamiento del propio ser, los retrasos seculares y los tiempos perdidos, y la pérdida de peso específico en nuestra dimensión exterior, sobre todo pensando en la hermandad con las tierras y naciones hermanas de la América hispana. Y nuestro pasado inmediato, la historia contemporánea, es más agitada y convulsa de lo deseable. Un siglo XIX repleto de guerras carlistas civiles, de inestabilidad institucional, a la que sucede la restauración canovista, donde se alterna un sistema de alternancias de Sagasta a Cánovas y de Cánovas a Sagasta, con la decadencia, el caciquismo y el desastre del 98 que supone la pérdida del imperio de ultramar. Ahí nace el viejo regeneracionismo, con Altamira, con Lucas Mayada, con Joaquín Costa, con Macías Picabea, y ya hablan todos ellos del problema nacional o de los problemas nacionales. La falta de patriotismo, el desprecio de lo propio, la ausencia de un interés común, el menosprecio de la tradición. Y así rompe la Segunda República, que es un experimento de ruptura, de enfrentamiento y de deslealtad, con la influencia decisiva en la configuración del sistema de la masonería. Y así se llega al desenlace fatal de la guerra civil y a la creación del nuevo Estado que resulta de la guerra. Quiero referirme en la historia pasada más inmediata a la transición, una transición que tiene un origen muy concreto, pero que también debe repararse en que arranca, al menos en sus bases, el tardofranquismo. En el franquismo, o lo que se ha llamado la transición, se sientan las bases para la reforma y no para la ruptura. Bases políticas, bases económicas y bases jurídicas. Bases políticas que contribuyen después a facilitar ese proceso de reforma. La ruptura del aislamiento internacional, con la incorporación de España a las Naciones Unidas en el 55, y los pactos económicos y militares con los Estados Unidos en el año 53, transformados luego en el Tratado de Amistad y Cooperación del año 76. La aproximación a las entonces comunidades europeas con la firma del Acuerdo Preferencial de junio del 70, y algo relevante, la promulgación de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 22 de julio del 69, que comporta la instauración de la corona en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que dice la ley la transmitirá según el orden regular de la sucesión. Y articula las previsiones sucesorias que se activan de manera automática en el plazo de 8 días desde la muerte del jefe del Estado. Una pieza clave para la reforma que se debe en buena medida, no solo y exclusivamente a dos prohombres del franquismo, el almirante Carrero Blanco y Laureano López Rodó. Bases económicas, sin las cuales es difícil una reforma en un sistema. El Plan Nacional de Estabilización Económica del año 59, fruto del cambio de gobierno, donde se incorpora Ullastres, Mariano Navarro Rubio y Laureano López Rodó,
supone un cambio en la orientación de la política económica, superando la vieja autarquía del falangismo de la posguerra y la apertura y liberalización de los mercados, que es la base del crecimiento económico posterior y de un nuevo modelo económico e industrial. Y las bases jurídicas. No desconozcamos que en los años 50 y 60 se promovieron leyes administrativas que fueron configurando un sistema de funcionamiento de los poderes públicos con ciertas garantías jurídicas. Eso que algunos teóricos administrativistas han llamado un pre-estado de derecho o un pre-régimen de derecho. Y ahí está la ley de expropiación forzosa del 54, la ley de la jurisdicción del 56, la ley de régimen jurídico del 57, la ley de procedimiento del 58, la ley de contratos del Estado del 65. Por cierto, casi todas en vigor hasta antes de ayer. Hoy está en vigor la ley de expropiación forzosa del año 54. Por tanto, leyes administrativas que contribuyeron también a sentar esas bases, esos rudimentos jurídicos para una reforma. Y una tutela de ese proceso también en el contexto de la Guerra Fría, donde, como el otro día señalábamos en la presentación del libro de Guillermo Hostos, hubo una tutela exterior también de ese proceso, desde sobre todo los Estados Unidos, evitar una revolución tras la muerte de Franco y evitar una izquierda comunista a través de la consolidación de una socialdemocracia europea. Ese es el programa Baz-Godesberg, que luego tuvo su reflejo en España con el Congreso de Suresnes, de la mano de la socialdemocracia alemana de Willy Brandt. Y evitar el caso de Portugal, la revolución de los claveles o algo similar que pudiese caer España en manos del marxismo. Y así se llega a la transición y a esa gran operación política y jurídica de reforma del sistema de la ley a la ley sin traumas, utilizando la expresión de Torcuato Fernández Miranda, a la que sirvió la ley para la reforma política de 4 de enero del 77 como un instrumento jurídico y que ya diseñaba las bases del sistema. Sobre la base de dos ideas fuerza que están hoy cuestionadas de manera esencial y grave. Una, la reforma versus la ruptura, esa reforma que está ya y que arranca del franquismo, y el trasfondo espiritual de la transición, basado en dos valores: el valor de la concordia y de la reconciliación nacional y el valor de la lealtad institucional, hoy en buena medida quebradas. Así comienza una nueva etapa en la historia de España, de la cual la Constitución de 1978 es el nuevo marco político y jurídico de esta nueva forma de convivencia civil entre españoles. Una Constitución que tiene la virtud de ser una Constitución que rompe o quiebra la tradición del constitucionalismo patrio y de una Constitución que se imponía de unos frente a otros y que pretende ser una Constitución verdaderamente paccionada. La Constitución de todos, que tiene un marco general donde caben opciones públicas y políticas distintas sobre la base de unas reglas y también de unas líneas rojas, y que establece unas bases de una democracia constitucional, un Estado de Derecho, una monarquía parlamentaria donde el jefe de Estado no es un poder simplemente ornamental, sino un poder neutro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, un orden social y económico basado en una economía libre de mercado que garantiza la propiedad privada, la libertad de empresa, el libre comercio y la libertad de contratación. Y una descentralización territorial del poder, que asume la descentralización local y administrativa que viene en nuestra historia, que se remonta a tiempos pretéritos, pero que introduce la novedad de las autonomías territoriales, el Estado autonómico con innegables defectos y servidumbres, como hemos tratado aquí en abundancia en el aula, excesiva para la realidad social y política española, que opera una descentralización no meramente administrativa, sino política, una ruptura del monopolio legislativo del Estado, un complejo sistema de reparto de competencias y un sistema no cerrado, sino abierto a golpe del principio dispositivo, como tantas veces hemos dicho aquí en el Instituto. Y así llegamos al rodaje constitucional, a la post-transición, desde ese momento hasta nuestros días. Yo quiero referirme a algunas etapas. La primera, 1982-1993. Ahí aparecen ya los primeros riesgos y las primeras amenazas. Es el tiempo de la descomposición de la UCD, la programada marcha del PSOE hacia el poder, que culmina con la victoria del Partido Socialista en octubre del 82, y donde ya existe una hegemonía del socialismo en el poder político y una desarticulación de la derecha política, con su fraccionamiento y la progresiva pérdida de identidad política y cultural. Ahí se dan ya las primeras batallas por la libertad y la integridad de las instituciones fundamentales del Estado. Hago un paréntesis. Yo recuerdo un libro de José Manuel, que hace ya muchos años que lo editó en esos años 80, que se llama Nuestra democracia puede morir, que está editada en Plaza y Génesis y que es visionaria de muchas de las cosas que luego han pasado. En Nuestra democracia puede morir, que es del año 86, 87, me parece. La libertad de enseñanza con la LODE, recordemos, la libertad religiosa y la enseñanza de la religión, la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad,
la utilización de la Fiscalía General del Estado al servicio del gobierno, la colonización de las instituciones fundamentales del Estado. Recordemos el Tribunal Constitucional, el caso Rumasa, en febrero del 83. El caso del Consejo General del Poder Judicial con la Ley Orgánica en el año 85, que ha supuesto un antes y un después en el condicionamiento político del gobierno de la magistratura y todo lo que ha derivado como consecuencia de él. Y ahí tenemos ya la progresiva erosión de la integridad de la democracia, el desorden del proceso autonómico y el pago de sucesivos peajes al nacionalismo separatista y una incipiente hegemonía de la izquierda en el campo cultural y en el campo mediático que no es de ayer. La segunda fase sería de 1996 al 2004. Ahí hay una recomposición formal de la derecha con la refundación del Partido Popular en 1989, el desgaste creciente fruto de la corrupción del Partido Socialista en el gobierno y la esperanza largamente anhelada en la alternativa de la derecha política, que se produce en 1996, como es sabido, con la victoria del Partido Popular, con una mayoría insuficiente y que acarrea el peaje de los pactos del Majestic, donde ya se comprometen también transferencias importantes de competencias para gobernar a los nacionalismos vascos y catalán. Un periodo de indudables éxitos también del gobierno, de entrada en el sistema económico y monetario europeo, de resultados macroeconómicos y de creación de empleo, de firmeza en la lucha contra el terrorismo y su entorno social y político, con la ilegalización de Herri Batasuna y de las marcas blancas, pero en que se profundiza también en el desbordamiento del proceso autonómico con las cesiones de competencias. Se produce el primer embate del nacionalismo separatista con el plan Ibarretxe, recordarán, y lo relevante, la derecha comienza a renunciar o continúa en la renuncia a los ideales y se centra en la gestión puramente tecnocrática. Se renuncia a la batalla cultural, no se aborda la reforma de la educación y del sistema de enseñanza en la primera legislatura y con la suficiente antelación, se descuida la universidad y la promoción de la cultura, se empieza a fomentar progresivamente el particularismo cultural y localista frente al sentimiento de pertenencia nacional, no se adoptan medidas para garantizar el pluralismo en el sector de los medios de comunicación y se acude al rescate del Grupo Prisa con los casos del Canal Satélite Digital y Canal Plus Localia. En el 2000 se revalida el gobierno del Partido Popular con una mayoría absoluta donde se demuestra algo que creo que condiciona el futuro inmediato. Se demuestra que la derecha puede ganar elecciones, que puede ganar por mayoría absoluta y puede marcar una tendencia política. Y lo dejo ahí. El saldo resultante de este periodo de rodaje constitucional es un deterioro ya considerable de la democracia como sistema de gobierno. De la democracia institucional porque ha habido una ocupación y una utilización de las instituciones fundamentales del Estado con la política de cuotas en el Consejo General del Poder Judicial primero, después en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Cuentas, también los organismos reguladores de sectores económicos y estratégicos, que ha tenido como consecuencia la baja calidad cada vez mayor de los miembros de esos órganos rectores y la falta de independencia y la predecibilidad de las decisiones y resoluciones de estos órganos constitucionales u organismos reguladores, donde hemos llegado a saber quién es el presidente antes de que se constituya el pleno de un órgano constitucional. En segundo lugar, el deterioro de la democracia participativa, la progresiva configuración de una democracia de partidos que no es una democracia de ciudadanos, donde ha habido una primacía del partido como expresión del pluralismo y la participación, que lo es, pero no puede asumir el monopolio, y que ha colonizado amplias esferas del Estado y también de la propia sociedad civil, aplicando esa ley de ayer de las oligarquías, a la que ya se refería Michels y sobre la que ha autorizado en esta casa tanto Dalmacio Negro Pavón. Eso da lugar a una insatisfacción del sistema de representación política, fruto de esa práctica desviada de los partidos y también merced a un sistema electoral que se ha revelado insatisfactorio en muchos de sus extremos y que necesita una reforma profunda. Y en tercer lugar, el deterioro de la democracia de opinión pública, porque eso ha condicionado también la formación de la opinión pública y el ecosistema cultural y mediático en el que hemos vivido durante muchas décadas, que arranca ya de tiempos tempranos, en los años 80, donde hay una predominancia de los medios públicos, con televisión española y radio nacional, donde inmediatamente se cede la gestión del tercer canal a las comunidades autónomas y se van creando televisiones públicas al servicio del poder político, primero del Estado y luego de los poderes territoriales, salvo en honrosísimas excepciones. Aquí está uno de los casos de Telemadrid con Manuel Soriano, que intentó quebrar esa tendencia, como muchos sabemos. Y los medios privados residuales, al menos en los inicios. La prensa, recordemos cómo cierran diarios importantes, el Alcázar primero, después el Diario Ya, lamentablemente,
y se va produciendo la ebullición de medios semanales que luego desaparecen por completo, y la radio, solo existía Radio Nacional y la cadena SER y una copia incipiente en el que se van uniendo las radios diocesanas. Y la televisión privada no llega hasta 1988 con las primeras adjudicaciones, las concesiones. El saldo resultante es la configuración de un oligopolio, cuando no monopolio, cultural y mediático. Y eso ha condicionado estos años, en muy buena medida, en muy buena medida. El rescate y el salvamento del Grupo Prisa, que es una empresa que está en quiebra, pero que jamás quiebra, y que se acude en su rescate. Y La Sexta, un regalo de Zapatero a un grupo de personas concretas que para su salvamento se opera una fusión con Antena 3 y hoy es el grupo A3 Media. Y hoy La Sexta marca la agenda editorial del grupo de comunicación A3 Media. Un problema también grave, no solo de deterioro de la democracia como sistema de gobierno, sino de desbordamiento del proceso autonómico mal concebido en la Constitución, a mi juicio, y progresivamente superado a través de un proceso autonómico incesante de transferencia de competencias a las comunidades autónomas, sobre lo que luego podremos hablar, y las reivindicaciones constantes del nacionalismo vasco y catalán, y el condicionamiento y el fomento cultural del particularismo frente a esa conciencia de cultura nacional y de pertenencia de la propia nación. En la política, en la sociedad y en la educación hay que ver los sistemas de enseñanza, los contenidos curriculares y los libros de texto. Y un problema grave de orden social y cultural con la quiebra, ya decía antes, de la educación y el sistema de enseñanza, la dispersión autonómica de la legislación de desarrollo y un riesgo grave y progresivo para la libertad de enseñanza y muy especialmente para la enseñanza concertada. Y llegamos aquí a un punto de inflexión en la política española, porque lo que hoy vivimos no se puede explicar sin dos hitos. Uno, el Pacto del Tinel, acuerdo para un gobierno catalanista y de izquierdas en la Generalidad de Cataluña. 28 de diciembre del 2003. Esa es la base de la alianza con el independentismo y el aislamiento de la derecha política en el llamado cordón sanitario. Y el segundo hito, sin el cual no se puede explicar la historia más reciente de España, que es el atentado del 11 de marzo. Un verdadero experimento revolucionario donde tuvimos que asistir a los días de la infamia con la deslealtad, debo decirlo, de la oposición y de la operación de Agitprop que se vivió en ese tiempo. Y ahí comienza una nueva etapa en la historia de nuestra nación. Es la etapa de Zapatero y el nuevo socialismo de una nueva era postmarxista. Se incuba el proceso de deconstrucción nacional del sistema constitucional, con el comienzo de un proceso auspiciado por la izquierda española, comenzando con el revisionismo histórico y el fomento del espíritu de la discordia y del gracilismo. Se pone en marcha esa célebre agenda ideológica, con leyes civiles sobre la familia, etc., y la gestación de esa alianza estratégica del PSOE con el independentismo y con ETA. La crisis financiera internacional pasa factura y de nuevo la derecha retorna al poder con mayoría absoluta. También con grandes éxitos. Nos libramos del rescate de la Unión Europea, pero de nuevo la derecha renuncia a ser una alternativa política y cultural. El gobierno del Partido Popular se centra de nuevo en la gestión tecnocrática y abdica por completo de la pretensión de ser y representar una alternativa de fondo, política, cultural e ideológica, que supere el consenso de la socialdemocracia europea y todo lo que comporta desde el punto de vista ideológico. La derecha se convierte en una pieza clave de un sistema de alternancia dinástica, recordemos, de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas. Y de nuevo se acude al rescate del Grupo Prisa, que consolida la capitalización de la deuda con los grandes grupos del IBEX 35. Y está en marcha la mutación del PSOE. La mutación iniciada con Zapatero se acentúa con el advenimiento de Pedro Sánchez a la Secretaría General. Y hay importantes novedades en la conformación del panorama político. Ciudadanos que, extrañamente, de ser un movimiento cívico, social de resistencia al nacionalismo separatista catalán, deja de serlo para convertirse en un partido, y además un partido nacional con pretensiones de ejercer una influencia con partido bisagra, con el éxito perfectamente descriptible que conocemos. El surgimiento de nuevos movimientos sociales y políticos de corte neocomunista, populista y revolucionario, como es el caso de Podemos, y el nacimiento de Vox, fruto de la insatisfacción de un sector de la derecha sociológica por razones ideológicas con el Partido Popular. Y la fractura de Cataluña, sin la cual no se puede tampoco entender esta huida hacia adelante del independentismo catalán, donde a lo largo de esos años se va produciendo los prolegómenos de la rebelión tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Un proceso de construcción de las bases de un pseudoestado
con una labor de ingeniería jurídico-política financiada desde los presupuestos generales del Estado, creando instituciones propias paraestatales y leyes de desconexión que llevaron, como es de todo sabido, a la convocatoria del referéndum manifiestamente inconstitucional y a esa supuesta declaración unilateral de independencia y la puesta en marcha de un mecanismo extraordinario del artículo 155 que pudo ser una oportunidad, no para resolver todo, pero para iniciar un proceso de reconducir las cosas y que fue, a mi juicio, una oportunidad desperdiciada, aplicándose un 155 light y, desde luego, orillando las posibilidades que la Constitución deja de intervención al Estado en caso de intervenir frente a una comunidad autónoma que atenta gravemente contra el interés general de la nación. Y después de la tempestad interviene la justicia, el juicio del proceso. El proceso penal, compartirán todos ustedes conmigo, con más escrupuloso y con más garantías de la historia judicial española. Y de nuevo la deslealtad de la izquierda y una obra nueva de ruptura política, que es la moción de censura del PSOE contra el Partido Popular y la incipiente gestación de la coalición gubernamental y parlamentaria Frankenstein. Una moción de censura construida a partir de un obiter dicta de una sentencia del caso Gürtel, luego revocada por el Tribunal Supremo en casación, y que se utiliza como asidero para construir una moción de censura que constitucionalmente tiene que ser constructiva y que supone una alianza con minorías que tienen por misión la quiebra y la destrucción de la nación. Y ahí se ve el cambio de paradigma de un nuevo PSOE radical y su hoja de ruta hacia el proceso de construcción de una España alternativa que pretende perpetuar la izquierda en el poder y aislar a la derecha política para que no gobierne jamás. La construcción del futuro de la mano del comunismo, el independentismo y el filoterrorismo. La voladura del sistema constitucional de 1978 en el camino hacia una república confederal con reconocimiento del derecho de autodeterminación. Y la conformación de una España alternativa, también desde otros puntos de vista. De nuevo se activa una agenda ideológica, la memoria democrática, las exhumaciones de los caídos, las leyes civiles del aborto y la eutanasia, las leyes trans y LGTBI, las leyes de nuevas familias. Y el primer gesto para preparar el futuro, el indulto a los golpistas como forma de contemporizar con el independentismo y la subversión, que son blanqueados y elevados a la categoría de interlocutores políticos. Continúa el proceso de ocupación y de utilización ilegítima de las instituciones y una acusada y preocupante tendencia autoritaria en el ejercicio del poder y de restricción paulatina a las libertades civiles que vimos, sobre todo y muy especialmente, en el caso del estado de alarma, hay una legislatura que ha hecho un uso abusivo del decreto ley como instrumento para legislar al margen de la urgencia constitucionalmente requerida. Y así llegamos a las elecciones de 2023, donde hay una victoria de las derechas en las elecciones municipales y autonómicas celebradas en mayo y la estrategia política de Sánchez, inmediata disolución de las Cortes, convocatoria de elecciones, y la incapacidad de las derechas para establecer las bases de un entendimiento político y una estrategia común. Los episodios de la conformación de los gobiernos autonómicos no fueron precisamente ejemplares y al final el peor resultado posible. El Partido Popular gana las elecciones, pero gobernará el Partido Socialista de Sánchez, de nuevo con la solución Frankenstein, pero esta vez con la solución final. Y el aperitivo de la investidura es la amnistía, la celebración de un referéndum, el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la condonación, eso sí, de la deuda acumulada, porque lo de los dineros es muy importante. Porque la ley de amnistía no solo extingue la responsabilidad penal, sino la responsabilidad civil derivada del delito, las responsabilidades administrativas sancionadoras y las responsabilidades contables que ha exigido el Tribunal de Cuentas a numerosos protagonistas de la rebelión. Las imposiciones sobre la mesa son todas ellas inaceptables, por ilegítimas, por injustas, por arbitrarias, a fuer de inviables, desde un punto de vista rigurosamente jurídico-constitucional. Pero más allá del juicio que se hace en los medios y en la sociedad en términos jurídicos, tenemos que plantearnos algo que trasciende lo jurídico o lo jurídico positivo. ¿Esto es justo o es injusto? ¿Esto es bueno o es malo para el futuro de los españoles? ¿Esto beneficia o perjudica el bien común? ¿Esto responde o no responde al sentir general y mayoritario de la nación? ¿Se nos ha consultado o se nos piensa consultar a los españoles sobre tan trascendentes cuestiones? ¿Serán públicas las negociaciones y los pactos? Y así llegamos a donde estamos y hacia dónde vamos. La situación en la que nos encontramos es una quiebra del sistema. Y no hay que andarse con ambajes. Los sistemas constitucionales suponen la victoria del derecho,
se basa en una constitución difícilmente modificable y en unos mecanismos de equilibrio y de control del poder del Estado, sobre todo judiciales, en los que el pueblo proyecta y plasma su soberanía. Y así se garantiza el régimen jurídico democrático de convivencia civil. Pues bien, a mi juicio, este entendimiento de lo que supone un sistema constitucional está en situación de grave riesgo e implosión en España con el escenario en ciernes. Lo que, unido al desgaste acumulado durante estos decenios, nos sitúa en una situación política de ruptura política con las bases del sistema, camino de obrar una mutación y una situación que cabría calificar de pre-revolucionaria, si nos atenemos al paradigma de lo que son las revoluciones en la posmodernidad. ¿Y en qué consiste esa implosión del sistema constitucional? Desde luego, un proyecto de ruptura con el orden social y político heredados para instaurar un nuevo orden distinto. Eso sí, sin cambiar ni una letra de la Constitución y sin observar los procedimientos de revisión y de reforma constitucional. Y que abre paso a una España alternativa, insisto. Es la quiebra de la nación y del Estado-nación. Es la ruptura y deconstrucción del sistema que deriva del orden constitucional, la quiebra del Estado de Derecho y el imperio de la ley, la quiebra de la separación de poderes, la reserva de la jurisdicción, como hoy decía esta mañana en su artículo Jorge Rodríguez Zapata, y la independencia del Poder Judicial, la quiebra de esos mecanismos de equilibrio, de contrapesos y de control y de garantías jurídicas, la quiebra de la soberanía nacional, que no popular, como base fundante de la democracia constitucional, que corresponde al pueblo en su conjunto, sin fracciones, porque es única e indivisible. El uso alternativo del derecho, que es un concepto marxista y que es el uso del derecho al servicio de la revolución. Y la creación de las condiciones objetivas para la caída de la corona a medio plazo y la proclamación de la Tercera República. Todo ello supone una verdadera revolución, una mutación del orden político, una transformación surrepticia del sistema al margen del poder constituyente, sin observar ni acogerse a los requisitos y a los procedimientos de una reforma o revisión constitucional y sin pronunciamiento del pueblo soberano. Ello comporta una mutación del modelo de sociedad y de los valores inspiradores de nuestro sistema institucional. Asistimos además a una deconstrucción de los valores de la concordia y de la reconciliación nacional con la grave irresponsabilidad que ello supone, y lo estamos viendo en estos días. Una política de enfrentamiento y de discordia desde los poderes del Estado y que han traducido en políticas públicas, incluso como es el caso de la Ley de Memoria Histórica y después la Ley de Memoria Democrática, creando un clima de división, de discordia y de enfrentamiento a costa de alterar las bases de la convivencia pacífica. Y quienes entonces, durante la transición, abogaron por la concordia, hoy boicotean el espíritu que presidió la instauración de la democracia constitucional. Asistimos a una erosión también grave del sistema institucional, a un intervencionismo cada vez mayor y más exhaustivo del Estado sobre la sociedad y sobre el mercado, y a un ejercicio autoritario del poder con regresión de libertades fundamentales, civiles, políticas y también económicas. Y un deterioro grande de la economía nacional, que no quiero entretenerme en ello, con graves repercusiones y un empobrecimiento progresivo del pueblo español, con un desequilibrio estructural de las finanzas públicas, un aumento progresivo del sistema de la presión fiscal, una tasa de desempleo estructural, una deconstrucción progresiva del tejido empresarial y otros muchos problemas que luego podremos hacer alusión. Antes decía que esta perspectiva de la situación de España no se puede desconocer si no es en el contexto de un cambio de naturaleza global. Ese escenario global que arranca de mediados del siglo XX supone cambios profundos y acelerar una nueva concepción del hombre y del mundo, donde se produce la influencia de ideologías que conforman un nuevo orden social y cultural. En este orden de la Guerra Fría, la socialdemocracia o socialismo democrático actúa como dique de contención frente al comunismo y se convierte en paradigma social, político y económico. Y el consenso europeo se erige sobre la base del paradigma de la socialdemocracia europea. Cae el muro de Berlín, ciertamente, en 1989 y se anuncia el fin de la historia de manera cándida por algunos y se produce el agotamiento y la caída de sistemas políticos y económicos, pero pervive un neomarxismo cultural infiltrado en Occidente. Y ahí está la influencia de Antonio Gramsci y su Catón, escritos desde la cárcel. Y el triunfo como paradigma de un Estado social que, habiendo conseguido grandes logros sociales que hay que preservar, también ha generado una omnipresencia y un intervencionismo
excesivo del Estado con pérdida de ámbitos y espacios de libertad y un debilitamiento de la sociedad civil, además de un aumento inusitado del gasto público y del endeudamiento que difícilmente será sostenible en el futuro. Este siglo XX, que da paso al siglo XXI y en los umbrales en los que aún nos encontramos, ha supuesto una revolución cultural global, fruto de la globalización, fruto de la tecnología, que ha configurado un nuevo orden y que ha incidido en el marco de las relaciones internacionales, en la conformación de Europa y además un nuevo orden global que es también ideológico y que comporta un nuevo proyecto de ética global donde los paradigmas que conocíamos se han transformado de manera radical. A la vista de estas circunstancias que he querido resumir, se configuró un escenario social y político nacional convulso y repleto de incertidumbres, agravado por ese contexto global singularmente complejo y condiciona de manera inexorable nuestro futuro, pero que no admite por más tiempo las mismas soluciones que hemos adoptado hasta la fecha. Requiere, a mi juicio, un impulso renovador, innovador, que implique un cambio de paradigma. ¿De dónde puede prevenir ese cambio de paradigma, ese impulso renovador? Es la gran incógnita. No asistimos, eso hay que reconocerlo, a un proceso irreversible y fatal, ni tenemos que irremisiblemente participar de que es un desenlace fatal, no. Aún somos dueños de nuestro propio destino, aunque muy condicionados y mediatizados, eso sí, por numerosos factores internos y también externos. No podemos tampoco renunciar a que esta situación de deterioro progresivo se convierta en una oportunidad y una catarsis colectiva, para tomar conciencia de lo que está en juego y para comenzar a sembrar en la dirección adecuada. Pero no sigamos siendo cándidos. Sembrar en la dirección adecuada no significa simplemente ganar unas elecciones y poder gobernar, o ser una alternativa puramente formal o dinástica. Eso ya ha ocurrido y han sido oportunidades desaprovechadas. Tomemos conciencia de que la responsabilidad no es solo también de la política o de las personas que sirven directamente en la acción política. El empuje renovador que necesita España, creo, a mi juicio, no vendrá hoy de la política ni de los partidos políticos, ni tampoco los extensos y diversos ámbitos e instituciones colonizadas por la política y por los partidos. Tampoco parece que pueda provenir del Estado. El empuje renovador, si puede venir de algún sitio hoy, es de la sociedad civil y probablemente de la mano de generaciones que no se han desgastado en los roces de la política vivida en las últimas décadas y en las servidumbres e hipotecas consolidadas durante este tiempo. Se trata de salir de un atolladero importante, político, económico, ético, cultural, que precisa de coraje y sobre todo de capacidad innovadora. Antes de que una demografía tan decadente como la española y la europea nos acabe por pasar factura impagable a medio plazo, las generaciones que se han incorporado recientemente a tareas de dirección o de gobierno en la vida social, económica, empresarial, que ya no se consumen contenidos convencionales en los medios de comunicación, son una esperanza de regeneración con propuestas hoy libres e inconformistas sin que merezcan la aprobación de las clases hoy dirigentes. Esa energía renovadora que hoy necesitamos procede de comunidades culturales, a mi juicio, prepolíticas, que no se identifican hoy sin más con la universidad, pues la capacidad de orientación y la fuerza innovadora perdida en las últimas décadas por la universidad no se recuperará fácilmente y desde luego no a corto plazo. La capacidad de proyecto de estos grupos minoritarios prepolíticos debe ser el fruto de una previa formación y preparación teórica y práctica exigente y de una vocación pública y de servicio y de generosidad grande. Ese impulso tiene que ser una fuerza emergente y de ahí venir nueva savia nueva y espíritu de comprensión y de generosidad de aportación a la vida pública. Hay que conformar grupos de acción y de pensamiento desde la sociedad civil, capaces de consolidarse en su actuación y pervivir en el tiempo, cosa que no es tarea fácil. Y eso requiere concienciación, compromiso, coraje cívico, dedicación altruista, generosa y desprendida, colaboración entre personas e instituciones que comparten ideales y valores comunes, requiere de inteligencia estratégica, de análisis solventes, de trabajar escenarios posibles, de estrategias concretas y específicas, y todo ello con la pretensión de ejercer una influencia cada vez mayor sobre los centros neurálgicos de poder y decisión y de impulso de políticas públicas e iniciativas legislativas, y que permita identificar objetivos estratégicos a corto, a medio y a largo plazo. A corto hay que defender la unidad y la integridad política y territorial de la nación, la indisolubilidad de la nación que garantiza la Constitución. La unidad política y con ella también la unidad económica, fiscal, jurisdiccional y de mercados.
Garantizar la libertad y la igualdad de los españoles en cualquier lugar del territorio nacional en el que se encuentre. Preservar la integralidad de la nación, que requiere hoy de una defensa integral, que es política, que es jurídica, pero que también es cultural y que debe hacerse viable y capilar a través de la educación y de los sistemas de enseñanza. Y una adecuada estrategia internacional de presión a las instituciones europeas e internacionales. Y asumir de una vez por todas el embate que supone la ofensiva del nacionalismo separatista, afrontándolo, que habrá que hacerlo pronto o tarde, con un programa de medidas ordinarias y extraordinarias y hasta de excepción nuevamente si resultase necesario. La defensa de la integridad de la Constitución y del orden constitucional es el segundo objetivo a corto, y preservar y sostener la monarquía parlamentaria como forma de gobierno y la corona como símbolo de unidad y permanencia y como poder arbitral y moderador. La necesidad de promover una puesta en orden, no definitiva, porque la definitiva requeriría la reforma de la Constitución, de la organización territorial del Estado y de la estructura política administrativa. Un programa de medidas orientadas a garantizar la protección del castellano como lengua oficial del Estado en cualquier lugar del territorio nacional y como lengua vehicular inexcusable del sistema de enseñanza. Y reformar también el sistema electoral, tantas veces lo hemos analizado aquí en el aula, el régimen de los partidos y los reglamentos de los congresos del Congreso de los Diputados, sino para revitalizar la vida parlamentaria y darle la consideración que merece, que es la clave, la institución clave de bóveda de la vida política. Reformar el sistema de designación de los grandes órganos constitucionales del Estado y de los organismos reguladores y reforzar el sistema de garantías. Hay que promover en el plano cultural, social y mediático un programa de iniciativas legislativas que revierta la agenda ideológica promovida por la izquierda y mantenida por la derecha política. La promoción de una ley orgánica de protección de la vida humana en formación y asistencia integral a la maternidad. Una ley orgánica regulada de los cuidados paliativos que derogue la ley orgánica de eutanasia. La derogación pura y simple en la ley de memoria democrática. Un proyecto de ley de reforma del Código Civil en materia de matrimonio, etc. Luego podemos hablar, si se quiere, en el coloquio. La adopción de un programa de medidas de reforma en materia de educación y de libertad de enseñanza que replantee el actual sistema y vuelva a una educación con rigor, con exigencia y con calidad académica. Garantizar la homogeneidad y la cohesión del sistema educativo en cualquier lugar del territorio nacional, la autonomía de los centros, recuperar las humanidades y los saberes humanísticos en los diferentes ciclos y niveles de la enseñanza y garantizar de manera real y efectiva la libertad de enseñanza y la libre iniciativa social en materia educativa. La adopción de un programa de medidas de acción social, cultural y educativa y contribuir a reformar la conciencia nacional, que es política y que es muy especialmente cultural, de costumbres y hábitos sociales y también a través de un sistema de enseñanza. Y voy terminando. ¿Qué escenarios posibles se abren en nuestro contexto actual? En estos días tenemos una investidura en ciernes, ya se ha convocado una sesión del Congreso para mañana y para pasado, y presumiblemente habrá investidura. Con la investidura habrá la ejecución de un programa de ruptura en todo el orden. Y la cuestión es cómo plantear esa oposición y la resistencia política, social y cívica hasta el final dentro de la legalidad. La presión también sobre las instituciones que forma parte España, también de la Unión Europea. Las posibilidades in extremis de intervención de la corona y las próximas elecciones al Parlamento Europeo que presumiblemente podrán ser un plebiscito. El escenario de bloques antagónicos que se ha generado de derecha y de izquierda nos sitúa en un panorama político complejo y difícil para una alternativa. Tiene que haber una alternativa de la derecha política en serio, una alternativa política, cultural, ideológica. Del Partido Popular solos o en compañía de Vox, en función de la representación que tenga, y tiene que haber un entendimiento sobre unas bases de una alternativa política y cultural y un programa específico de reforma política. De reforma y de acción política sobre la base de que no hay posible entendimiento a corto plazo de una izquierda socialdemócrata. Ese es un escenario. Y otro escenario es que algún día podamos tener un escenario de consenso con una socialdemocracia seria, solvente, que asuma pacíficamente las cuestiones esenciales del sistema y que se pueda hacer una gran operación política de puesta en orden del sistema. Yo no quiero perder la esperanza de que eso se vaya a producir algún día, aunque es evidente y no hay que ser cándidos de que eso no parece visible en un escenario al menos próximo. Y termino. El rigor y la exigencia de esta hora debe traducirse en un ejercicio, a mi modo de ver, de responsabilidad y de compromiso ineludibles.
para cumplir dos objetivos. Primero, afrontar en el cortísimo plazo la ofensiva y el embate que tenemos por delante, que no es menor. Y en segundo lugar, aun cuando se pueda aplacar, no renunciemos otra vez más a orientar recta y adecuadamente el futuro, sentando las bases sólidas para afrontar el futuro de nuestra nación a medio y largo plazo. Si volvemos a hacerlo, cada vez será más difícil. La historia no será benévola con los traidores, pero tampoco lo será con los que se inhiben. Como dicen los santos evangelios a propósito de la sangre de los profetas, se le pedirá cuentas a esta generación. Todos, la ciudadanía y la sociedad civil, las instituciones y los partidos políticos que compartan hoy unos valores comunes esenciales, debemos estar a la altura de las circunstancias para afrontar los retos y desafíos que tenemos por delante. Ello requiere anteponer el bien común al interés particular o a los intereses. Requiere pensar en España por encima de divisiones, por encima de la coyuntura política y partidista. Pensar en España desde lo mucho que nos une frente a lo que nos separa. Pensar en su presente, pero de modo inevitable, insisto, en el futuro que tenemos por delante. Un futuro que no podemos seguir confiando a la improvisación. La improvisación nunca es la solución, pero además ya no es sostenible por más tiempo. No es compatible con las urgencias que nos acucian, ni es tampoco compatible con las exigencias derivadas de las grandes transformaciones que acontecen hoy a nuestro alrededor y en el mundo de hoy, y que demandan tomar conciencia de los problemas que afrontar y de las soluciones que adoptar. Problemas graves y arraigados que requieren soluciones distintas, que necesitan de un liderazgo y una gestión pública solventes, guiadas por una inteligencia estratégica capaz de urdir o de concebir un proyecto de nación en colaboración con la libre iniciativa social, económica y las instituciones, que tenga continuidad en el tiempo y que no resulte mediatizada por los ciclos políticos y electorales. Problemas que requieren, no nos engañemos más, personas nuevas, talento y creatividad, rigor y profundidad, visión estratégica y anticipación, y desde luego gobernantes y gestores públicos con sentido de Estado y lealtad a España. Capaces profesionalmente, con méritos suficientes y contrastados para desempeñar las tareas de gobierno y administración de los asuntos públicos en condiciones que permitan responder a los retos complejos que hoy tiene el mundo y España con la certeza y solvencia exigibles. Personas, en definitiva, que no tengan más ambición que la de servir a España y a los españoles. Problemas, en fin, que demandan una voluntad firme. No hay que esperar que las cosas mejoren. Tenemos que crear las condiciones reales y efectivas para que las cosas mejoren, porque no van a venir solas. A mi juicio, tenemos por delante una misión que bien podríamos calificar de histórica y que al propio tiempo constituye un deber, que es jurídico, que es el de defender a España, lo impone la Constitución, pero que es al propio tiempo moral y que es un deber inexcusable. El deber de defender a España, que hoy supone garantizar, insisto, la integridad como nación, su unidad y permanencia, y garantizar la integridad de un orden jurídico constitucional y lo que implica, que es un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas y jurídicas que nos hacen recognoscibles sobre lo que somos, de respeto a la libertad y de primacía del derecho, de separación de los poderes del Estado, de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, de respeto a un sistema de garantías jurídicas encarnado, entre otras instituciones, por un poder judicial independiente y sometido al imperio únicamente de la ley. Defender a España y crear las condiciones, insisto, para afrontar un futuro en paz, justicia y libertad. No podemos permitir que esta posibilidad nos sea arrebatada por quienes representan hoy una amenaza para la convivencia. Y lo son, desde luego, quienes desde largo tiempo atrás pretenden liquidar la integridad y la unidad de la nación, cuya ofensiva deberá ser inevitablemente abordada antes o después, queramos o no, y quedar como minorías a extinguir. Pero también aquellos que desde ciertos sectores políticos y secundados hoy todavía por todo un ecosistema social y cultural de poderes fácticos y medios de comunicación social que postulan y persiguen hoy la consumación de un proyecto de ruptura con el sistema constitucional de 1978. Y no de manera inocente, sino con la pretensión de imponer a la sociedad un modelo ideológico propio de una España alternativa, amenazando así con truncar el espíritu de concordia y de reconciliación nacional
trabajosamente labrado durante esa operación que fue la transición, y con él las bases más auténticas de la convivencia civil entre españoles. Si consentimos que en las actuales circunstancias de crisis, de convulsión y de incertidumbres colectivas, estas ofensivas persistan y vayan alcanzando sus objetivos, lo llevan haciendo muchos años, no nos engañemos, que nadie se lleve a engaño, porque el riesgo no solo será para el futuro de España como nación, sino para todos los bienes jurídicos y políticos a los que hemos hecho alusión, la democracia constitucional, el Estado de Derecho y, en definitiva, también la propia libertad. Nos recordaba Unamuno, en uno de sus célebres artículos publicados a comienzos del pasado siglo en La Nación de Buenos Aires, que España es un legado que cada generación recibe y transmite luego a la generación subsiguiente. Y como él decía, hay un deber moral de transmitir ese legado corregido y mejorado. No permitamos que la transmisión de ese legado a nuestra descendencia pueda malograrse una vez más en la historia de España. Se lo debemos a nuestros compatriotas y se lo debemos también a quienes nos han precedido durante siglos y de los que hemos recibido ese legado histórico del que somos depositarios. Cuando pasen los años y volvamos la mirada atrás y nos preguntemos, o se pregunten por nosotros qué hizo cada cual, que cuando menos quede la convicción de que no permanecimos impasibles frente a la ignominia, y que podamos decirles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos que algunos sí cumplimos con nuestro deber. Nos jugamos mucho y no nos engañemos, no será fácil, nada fácil, pero no olvidemos nunca que las únicas batallas que se pierden son siempre y por principio las que no se dan. Muchas gracias.